Hola otra vez. Seguimos practicando con el libro de Mario Van Hoeke, de Data Driven Project Manager, y ahora ya nos centramos en el capítulo de monitoring, de monitorización. Vamos a tratar de simular una experiencia más o menos realista a partir de la información que él propone, que también es muy realista. Vamos allá. Aquí ya les compartiré este otro Excel que tengo por aquí, con la información de partida de la línea base. Es decir, esto, pues si quieren partir de aquí, lo suben igual que antes, suban pues los nombres de las actividades a un Microsoft Project vacío con las duraciones, luego pueden subir las dependencias, ¿vale? Y ya tendrían pues ese cuadro de tiempos. Entonces vamos a abrir directamente este fichero en Project para ver la situación de partida. Recuerden que aquí tolerábamos esta sobreasignación bajo la premisa de que ya cuando tengamos información durante la ejecución, pues sabemos cómo resolver esas sobreasignaciones y bueno, pues igual no se sobrepasan los 9 consultores a la vez, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, ya la planificación se hizo, ahora es el momento de ejecutar este proyecto, ¿ok? Entonces, lo primero que nos dice el profesor Mario Van Hoeke es que hay que resumir el proyecto a nivel de paquetes. Pues aquí ven que yo he seleccionado en el campo de prioridad con un 1 para indicar los paquetes. Es decir, si aquí filtramos, nos salen estos 5 paquetes: Preparation, Fieldwork, Groundwork, Seeding, Construction. Y además, ahora les explicaré por qué, me he inventado estos 3 hitos también para hacer más vistoso el ejemplo. Esto no lo incluye el libro, pero creo que tienen sentido estos hitos, ¿no? Para ver cuándo ha acabado el tema del movimiento de tierras, cuándo ha comenzado la ejecución y cuándo la excavación está terminada, ¿no? Imagínense que esos son los 3 hitos que la alta dirección quiere monitorizar más, ¿ok? Con esta información, aquí ya tenemos la información de tiempos y de costos. Los costes también. Los costes los tendré por aquí. Este proyecto, asignando los consultores a esta tarifa de 1.500 euros por semana, pues nos da que el proyecto entero tiene este presupuesto, 450.400, 500. Entonces, toda esta información la podemos subir a PMPeople. Vamos a verlo ahora para ver cómo se va moviendo el proyecto a medida que avanzamos, porque él propone 3 puntos de medida, ¿no? O sea, sí, cuando pasan 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, ¿vale? Entonces eso es lo que quiero llevarles ahora, para tener una experiencia de monitorización y control. Si esto lo queremos subir a PMPeople, lo que hay que hacer es generar, o sea, guardar este fichero como XML. Vamos a verlo por aquí, lo voy a guardar aquí. Y ahora en PMPeople, si entran, ya saben que PMPeople es una herramienta gratuita, bueno, freemium, que pueden, mientras hagan proyectos en esta organización gratuita, en la organización que se llama también igual que la herramienta la pueden utilizar el tiempo que quieran. Si crean otras organizaciones, pues estas son de pago, pero mientras hagan proyectos aquí, la herramienta no cuesta dinero, tiene unas limitaciones, etcétera, ¿no? Entonces aquí, si entran como Project Manager, pueden crear un nuevo proyecto. Y vamos a llamarlo, pues, estadio de tenis. Y el proyecto pues no tiene información, o sea, lo ha planificado sin descomponer, como que dura un mes desde hoy que estoy grabando el vídeo, ¿vale? Si esto lo tuviera que descomponer, yo podría, pero si tengo la descomposición en una herramienta de scheduling, puedo subir esta información desde el XML que hemos grabado ahora. Entonces, si esto lo subimos, pues ya tenemos aquí la información a nivel de paquetes y a nivel de hitos representada. ¿Lo ven? Es decir,
tenemos estos dos hitos genéricos, tenemos este hito dependiendo de groundwork, y aquí, bueno, pues cualquiera que pueda seguir este proyecto, ya saben que PMPeople significa personas colaborando en gestión de proyectos. Cualquiera que se acerque a este proyecto, aunque no sea un profesional, sabe entender estas imágenes. La barra gris significa lo comprometido, la barra azul la mejor estimación, los hitos, etcétera, ¿vale? Desde el momento estamos con la línea base, esta es la situación de partida. Vamos a ver cómo ponemos aquí puntos de seguimiento, siguiendo también la información del Excel que tengo por aquí. Vamos a ver. Entonces, queremos simular un seguimiento 1 que va bien, empezamos bien, un seguimiento 2 en el que hay complicaciones y un seguimiento 3 pues en el que, bueno, pues tenemos una recuperación parcial, ¿vale? Y luego en esta carpeta pues veremos el mismo tema pero para costes en estos tres momentos, después de 50 días, 100 días, 150 días, es decir, 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas, vemos cómo el proyecto ha ido cambiando y aquí veremos esa perspectiva de costes, ¿okay? Entonces aquí quiero hacer un seguimiento el día 14 de marzo. Vamos a poner que este proyecto ya está en ejecución y aquí las fechas de los seguimientos vamos a poner las tres ya. O sea, el 14 de marzo, el primer seguimiento, el siguiente es el 23 de mayo, ¿okay? Y el siguiente el 1 de agosto. Y ahora vamos a decir cómo van los tiempos en el primer seguimiento. Entonces, si entran aquí a esta pestaña, pues bueno, ven un poco la simulación que yo he hecho. Esto no lo pone el libro. Me he imaginado que la diferencia entre la línea base que tienen aquí y este primer seguimiento es que aquí, pues esto estaba previsto, la excavación y la cimentación pues eran 4 semanas cada actividad y aquí pues por lo que sea somos más optimistas y bueno, empezamos bien, ¿ok? Pues si esto lo quieren llevar a la herramienta de scheduling, pues lo pueden copiar y así ven pues que ahora el proyecto pues dura menos, es decir, ahora tendríamos un adelanto, ¿verdad? O sea, si aquí yo pongo el finish variance, pues me dice que el proyecto termina, claro, me ahorro 10 días a partir de aquí, etcétera, ¿ok? Aquí ven un poco la gráfica. Entonces todo esto me viene a mí bien con el detalle que yo me puedo complicar aquí, que esto es una versión muy reducida, ¿eh? Dense en cuenta que un proyecto de estos puede tener muchas líneas. Pero claro, no todas les interesan a los jefes para hacer los seguimientos, entonces por eso la idea de los paquetes y de reportar a ese nivel, ¿ok? Pues esto está así, voy a hacer aquí el seguimiento, digo que este es el status date, vamos a pintarlo. Esto es decir, estamos justo al final de la semana 10, ¿lo ven? Y aquí pues vamos a decir que todo va completado hasta esa fecha, ¿vale? Y esta es la información de seguimiento que resolveríamos en la herramienta de detalle de scheduling, ¿vale? Todo está así, es decir, el proyecto en total pues tiene un grado de avance del 11%, digamos el levantamiento de tierras o la preparación, como se diga esto, pues está al 100%, esto está a un 66%, etcétera. Entonces, esta información la puedo subir otra vez a PMPeople. Voy a grabar este fichero primero en Project. Vamos a decir Review 1. Y para subirlo a PMPeople tendré que guardarlo como XML otra vez.
Y ahora voy otra vez a PM People. Y en este momento voy a hacer un seguimiento, es decir, en la primera fecha, ya en control, aquí voy a decir, pues con esta fecha del 14 de marzo, pues que el proyecto está en verde. Podría decir pues cosas así muy resumidas. Voy a dictarle para no tener que teclear. A ver si me sale esto bien. El proyecto ha arrancado bien y somos optimistas en dos actividades relativas a la excavación. No recuerdo cuáles eran concretamente esas actividades. Ya lo pondré cuando me acuerde. Bueno, esto me encanta, el truco de dictar. Ahora vamos con los tiempos. Es decir, aquí en Control Schedule, pues yo no tengo que ir paquete a paquete si lo tengo todo en una herramienta de scheduling. Pues esa información la tengo aquí, la puedo subir. Si tuviera información de costes también la podría subir. Y ahora el proyecto, pues desde arriba se ve así, es decir, vemos que la barra gris termina más tarde, la barra azul termina antes porque somos optimistas y ahorramos. En vez de 240 días previstos, estamos estimando 230 por estas razones. Pero este resumen es muy eficaz para la comunicación de alto nivel. ¿Okay? Ya se dan cuenta. ¿Okay? Este hito pues se ha cumplido, ven que tiene una actual date igual que, bueno, pues porque todo nos venía ya informado desde abajo, ¿verdad? Entonces esto todo bien, vamos a avanzar ahora un poco más. Llegamos aquí al momento malo, ¿ok? Ven que aquí ha habido cambios, esto pues va a durar más, bueno, no quiero enrollarme mucho, pero bueno, imagínense esta situación a mitad del proyecto, que es lo más habitual, ¿ok? Entonces con el mismo fichero que tengo abierto de project, voy a actualizar esto ahora, ¿ok? Esto lo pongo sin color. Aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues voy a copiar y pegar. Tengo que quitar las dependencias de aquí. ¿Vale? Esto ya no depende de esta. Es decir, esta y esta no dependan, pero esfuerzo que los comienzos sean esas fechas. Y esto pues lo actualizo. Esto es, ¿verdad? Y la última, pues fíjense la diferencia. En vez de 3 semanas, pues lo metemos 4 meses más, ¿vale? Por alguna razón. Imagínense que aquí, pues los que la contrata que va a poner el tablero, pues bueno, tenemos que contratar a otra empresa y en eso pues nos estimamos 3 meses más. O sea, vean aquí el efecto tan preocupante, ¿no? O sea, esto que duraba 3 semanas, pues se estira mucho, pero bueno, esto son cosas reales que pasan en los proyectos. Entonces, no pensemos que lo que ponemos en la planificación va a cumplirse todo al 100%, hay muchos cambios, ¿ok? Lo tengo todo, venga, pues voy a poner la nueva fecha de seguimiento, es decir, ahora quiero informar el estado al 23 de mayo. En Project puedo decir el estado al 23 de mayo. Y decir que hasta esa fecha, pues todo lo de a la izquierda está completado. ¿Vale? Para simbolizar un poco esto, vamos a pintar esa fecha aquí. Con este truco de poner que el día de hoy es el día siguiente al de seguimiento, sale justo por ahí. ¿Vale? Venga, pues esto logramos como Review 2. Y ahora para subirlo a PM People a nivel de hitos y paquetes, pues grabamos el XML. Me va siguiendo, es decir, voy trabajando el detalle de las fechas y los caminos críticos y las desviaciones, en que aquí todo se ve, ¿no? O sea, luego lo copié a
al Excel para que lo vean, ¿no? Pero aquí ven el finish variance, ¿no? O sea, aquí, pues, mala noticia porque es que me estoy retrasando 60 días, ¿no? Pues esto es una herramienta fantástica para controlar todo esto y tomar medidas correctoras y medir y ajustar, ¿no? Eso es la idea de monitoring and controlling, ¿ok? Pero claro, hay que comunicar, porque el proyecto no es nuestro, es de la organización, hay que hacer que los demás nos ayuden a tomar decisiones. Y a este nivel se enredan, les perdemos. Entonces, a nivel de los paquetes, ahí nos podemos entender mejor, ¿ok? Pues ahora volvemos otra vez arriba, PM People. Controlamos ahora el proyecto en... Esto no se grabó. Ay, no le di a grabar. Lo siento. O sea, esto estaba en verde. Y bueno, pues no voy a apoyarme más. Ya saben un poco la idea. Aquí habría que dar la información desde el punto de vista del Project Manager de cómo va el proyecto. ¿Okay? Entonces ahora vamos al siguiente seguimiento y aquí lo queremos poner en rojo. ¿Okay? Vamos a darle ese grado de rojo. Y ahora sí me acuerdo de grabar. Y el tema del controlar el cronograma, pues no quiero ir paquete a paquete, podrían hacerlo así, podrían ir paquete a paquete, pues y diciendo cómo va, o sea, aquí no diríamos nada, ¿no? Pero si ya toda esta información la tengo en una herramienta de scheduling, pues lo cómodo es subirlo, así. Estoy diciendo siempre Microsoft Project, pero saben que hay más herramientas de scheduling, tipo Primavera, Smartsheet, Project Libre, que es la versión open source de Microsoft Project. O sea, si no tienen la herramienta Microsoft Project y quieren hacer esta práctica, pues pueden usar lo mismo en Project Libre y generan el XML igual, y pueden subirlo a PM People, ¿okay? Entonces, ven que ahora, en este momento, el proyecto está así, ¿okay? Ven pues que tardamos 60 días más, ¿vale? Mientras que en el seguimiento 1 pues estábamos bien, ahora estamos mal, ¿vale? Esto también es habitual, pero no perdemos esa traza, ¿vale? Me vendrá muy bien cuando yo tenga que dar explicaciones, porque luego la gente se olvida de las decisiones que tomamos y cómo estaba la foto. Esto a mí me viene muy bien siempre, ¿ok? Y venga, ya vamos a correr un poco más. La siguiente foto pues queremos que salga así, entonces para no perder tiempo voy a subir directamente el XML, que lo tendré por algún lado, ¿vale? Aquí en voy aquí, me muevo aquí, lo pongo en ámbar y subo la planificación de tiempos. ¿Y esto dónde lo tengo yo? Aquí lo tengo. Y ya ven un poco esa situación. O sea, aquí ahora, pues hombre, ya no nos retrasamos 60 días, 24 nada más, no está mal, ¿ok? Pero no pierdo la referencia, ¿lo ven? O sea, aquí vemos cómo estaba el proyecto en este momento y aquí lo vemos en este otro momento, ¿sí? Ahora ya para finalizar el vídeo vamos a entrar en esta pestaña donde está la información de Earned Value Management, de gestión del valor ganado en estos tres momentos. Entonces, bueno, pues vamos a volcar directamente esa información aquí en PM People. Entramos en control, primera fecha, costes. Y aquí el paquete 1 tendría pues a esta fecha 24.000 porque ya habría terminado, hemos sobrepasado la fecha fin. Y aquí el dato de valor ganado, claro, si hemos terminado debe ser igual, y hemos gastado realmente 27.000. Plan cost significa nuestra mejor estimación de lo que vamos a gastar. Si yo digo aquí 27.000 que he gastado realmente, me da un warning, porque no puede ser que yo diga que mi mejor estimación es menor que lo que realmente me he gastado.
Pues, si eso les pasa, cambian eso y ya está. O sea, esto tiene que ser siempre mayor o igual, la mejor estimación de lo que va a ser tiene que ser mayor o igual de lo que ha sido. ¿Okay? Y aquí el valor ganado, pues le ponemos 24.000. Voy a actualizar la información rápido y luego les explicaré las gráficas. El paquete 2, 10.000, 9.000. El paquete 3, 9.000, 12.000, 9.000. Si he entrado los valores bien, a nivel de proyecto, es decir, paquete 0, tendría que coincidir PV 4124. Esto es valor ganado 46.000, actual cost. Pues tienen que saber interpretar lo que significan estos datos. Aquí la gráfica ayuda mucho, es decir, en este momento, pues lo que he gastado en el proyecto hasta hoy es esto, y bueno, esto es lo comprometido inicialmente, y si seguimos así, la estimación de cuánto será la conclusión, ven que es un poquito menos, es decir, tengo aquí un CPI mayor que 1, esto es buena señal. Por cada euro que estamos invirtiendo en este proyecto estamos completando por valor de 1 euro 2 céntimos, entonces voy en coste. ¿Okay? Y en cuanto a fechas, esto lo ven mejor con un paquete, vamos a ver por ejemplo este. Vaya casualidades. No, este está bien. Ven que el valor ganado en este caso es mayor que lo que estaba pensado. Eso significa que vamos bien, vamos adelantados. Entonces, este método del valor ganado tiene una forma de, desde el punto de vista del rendimiento de costes, decir cómo va el rendimiento de tiempos, aunque eso sería siempre mejor verlo en un cronograma como hemos visto, ¿no? Pero bueno, hay métricas que funcionan bien también a nivel de tiempos. Fíjense que aquí el schedule variance lo estamos midiendo en días. ¿Okay? A nivel de paquete, esto no significa mucho, pero a nivel de proyecto estamos diciendo que en este momento estamos justo en fecha, es decir, el plazo ganado no son 50, son 52 días. Es decir, tenemos 2 días de adelanto. ¿Vale? Esto es al final que vamos en plazo. ¿Okay? Y estas métricas se comportan bien durante todo el ciclo, incluso al final. Al final nos dirá el retraso final, como pasa con el sobrecoste, al final nos dirá el sobrecoste final. Pues aquí ven estas métricas que tienen que saber que esto no hay que hacerlo en Excel, o sea, las herramientas nos ayudan a hacerlo bien e interpretar, ¿de acuerdo? Entonces pueden comprobar que aquí las cifras que pone el libro son iguales, es decir, el plazo ganado a 52, o sea, comprueben cuando hagan esta práctica que bueno, pues todo es igual. Ahora vamos a la siguiente fecha, el día 100 después de que empezó el proyecto, después de 100 días de trabajo. ¿Vale? ¿Cómo está ahora el proyecto? Pues habría que meter estos datos otra vez. Pues voy a meterlos sin pararme mucho a explicar ya. ¿Vale? Entramos aquí para esa fecha. El paquete 1 ya está todo dicho, el paquete 2 tenemos que decir 49.795, que estará interpolado. Bueno, pues lo interpolamos así, dándole a este botón pueden sacar la interpolación lineal. 35.250, valor ganado. Y el coste real 39.000. Grabamos. Voy al paquete 3. Aquí tenemos 30.600. El PV lo podemos, bueno, vamos ya.
este 30.600 y el coste real lo grabamos, y el paquete 4 esto está bien, esto es dato, es input y esto es input. O sea, aquí ya vamos mal, o sea, en el paquete, o sea, aquí vamos a ver ahora que está todo en rojo. Y en la construcción, bueno, pues había un objetivo, pero no hemos avanzado. Esto me aseguro simplemente de que esto está así. Y si he introducido bien, pues a nivel de paquete 0, los totales deben coincidir, es decir, 143 sí, 114.000, ops, me ha faltado el paquete 0, el paquete 1. Pensaba que se habría copiado, pero no se ha copiado. Es decir, esto decíamos 27.000. Vale, ahora sí, 114, 150, 120.000. Es decir, el proyecto ahora va así, o sea, vamos con un poco de sobrecoste y vamos muy retrasados. Acuérdense de que en el Gantt veíamos 60 días de retraso. Estas cifras no tienen por qué ser iguales. Aquí me calcula 39 días de retraso. Esto no es muy efectivo. O sea, realmente iríamos más a un cronograma para saber el retraso final, porque aquí está calculando bueno, pues el efecto completo, el efecto agregado, y en el cronograma tenemos los efectos a nivel de paquetes y las dependencias, y eso es más claro por ahí. Pero aún así estos indicadores son muy buenos, es decir, que son indicadores clave de desempeño que nos permiten ir viendo cómo va el proyecto y, bueno, pues tomar medidas. Y sobre todo los jefes entienden bien esto, entienden que ahora el proyecto va con sobrecoste, porque por cada euro que estamos invirtiendo estamos completando 95 céntimos y vamos con retraso, ¿vale? Tenemos 14 días de retraso actual, y si seguimos así vamos a terminar con 39 días de retraso, ¿ok? Y luego finalmente, venga, ya metemos la información final y terminamos. Vamos a la última fecha, y aquí pues igual. Paquete 1 lo tenemos, el paquete 2 pues valor ganado coste real 99.000. Paquete 3 36.000, se ha terminado. Y el coste real 44.000. Como ha terminado, pues coincidirá con el coste planificado. El paquete 4, eso me lo interpolará. O sea, los 78.000, pues confío que me los interpola igual, y me he copiado el valor ganado. Paquete 4. Eso es. Y a la última,
comprobamos que el total está bien. Esto tendría que ser 269. 269, sí. 294,400 y 339. Perfecto. Entonces, bueno, las gráficas otra vez, ¿vale? Lo expresivo de las gráficas. O sea, esto, yo no pierdo tiempo preparando estas gráficas. Quiero invertir tiempo interpretándolas y comunicándolas. Y realmente los jefes entienden esta jerga. Es una jerga de negocio, es decir, teníamos que haber completado por esta cantidad, por 269.000, pero bueno, tenemos esto y esto significa que hemos completado por este valor, ¿vale? Un poco más, o sea que voy adelantado, ¿vale? Según esto, pues tengo estos días de adelanto, ¿vale? Actualmente pues he ahorrado 12 días y si seguimos así tengo el pronóstico, la conclusión de que me ahorraré 12, o sea 18. Es lo que se mide, se controla y además estas curvas de tendencia también son muy interesantes. O sea, el proyecto empezó muy bien, con infracoste, aquí tuvimos un sobrecoste pues controlado y aquí un bastante sobrecoste. Se explica porque así hemos ahorrado tiempo, ¿no? A veces haciendo intensificación, metiendo más recursos, bueno, o con gente más cara que es más rápida, por ejemplo, ¿vale? Los tiempos aquí iban bien, teníamos adelanto 2 días, aquí teníamos retraso 14 días y aquí tenemos adelanto 12 días. ¿Okay? Y las estimaciones de costes, es decir, estas gráficas también las entienden muy rápido los jefes, es decir, el proyecto pues tiene este presupuesto, la mejor estimación del Project Manager es un poco más porque ya hemos gastado realmente algo más, pero podríamos corregir. Y si seguimos así, lo que dicen las fórmulas es que terminaremos no con esto ni con esto, sino con esto. ¿Okay? Y este salto se llama Estimate to Complete, desde aquí hasta aquí. Es decir, el coste, los 18.000 por aquí. Entonces, esto, por ejemplo, también lo ven en las... el Estimate to Complete, por ejemplo, lo ven 184, ¿verdad? Sí, 184. Esto tiene que coincidir. Y yo veo muchos colegas que pierden así mucho tiempo haciendo sus cuadros en Excel e introduciendo la información. Yo creo que esto no hace falta hacerlo en Excel. O sea, lo tenemos en el Excel para tomar los datos, pero bueno, pues el Excel lo tengo solamente yo. Si hacemos versiones no sabré cuál es la versión de la verdad. Es mejor que las herramientas estén en la nube y que el equipo de gestión tenga una visión compartida en tiempo real de cómo están las cosas, ¿no? Ahora hemos perdido mucho tiempo metiéndolo todo a la vez, pero esto es más llevadero porque la información va ocurriendo poco a poco. Y siempre tendremos la información actualizada en la nube. Esto es muy interesante. ¿Okay? Y luego, pues si está todo ahí, pues ya las herramientas ya permiten hacer informes, ¿vale? Por ejemplo, si van aquí a los informes, pues aquí estará la explicación que yo puse antes, el resumen de los tiempos a nivel del proyecto y estas indicaciones de aquí. Y la gráfica de costes también es interesante, ¿no? Además de esta gráfica que hemos visto antes, esta otra también es muy interesante para que vean un poco, pues cuando, o sea, el día 50 en que el proyecto está bien en los dos términos, ¿no? Está con infracoste y por delante, o sea, con adelanto. En el día 100 está mal, con sobrecoste, con retraso, y el día 150 pues está mal bien, es decir, está con sobrecoste y adelanto. ¿Okay? Entonces, bueno, pues lo que se mide se controla. Esto aquí es gestión de proyectos, no busquen mucha precisión matemática, no saquen decimales en proyectos, pero sí estas tendencias están bien y ustedes quedan muy profesionales si se meten a hablar pues de tiempos y de medir y de análisis cuantitativo. O sea, es un poco la idea del libro, que bueno, ya nos despedimos y la recomendación final es que se lo compren, ¿eh? Que no sustituyen el libro porque ya tienen unas prácticas y unos excels que les permiten bueno, pues hacer una parte. Vamos, no he tocado ni la orilla, ¿vale? de todo lo que dice Mario Van Hoeke, y agradecerle, pues que hay que agradecer
esa actividad divulgadora de tratar de hacer esto muy inteligible, como si fuera una novela, ¿no? Este formato novela, pues bueno, es muy agradable de leer y bueno, pues no todo el mundo sabe, ¿no? Y el doctor Mario Van Hoeke es brillante haciendo esto y esperamos más libros, ¿vale? Para seguir compartiendo.